Buenos días. ¿Cómo está? Le digo a Pepe que aunque hubiera muro me lo hubiera brincado. Le voy a pedir que se ponga de pie. ¿Trae Biblia? Ok. Le voy a pedir que levante en alto su Biblia y que ore junto conmigo. Dígale: Padre, hoy en esta mañana te doy muchas gracias por la vida y por la salud y por permitirme llegar a este lugar. Gracias, Señor, porque este lugar es el lugar que tú has elegido para mí, para que yo sea edificado, Señor, en esta casa. Hoy en esta mañana, Señor, háblame. Dígale de nuevo: háblame a través de tu palabra y ayúdame, Señor, a entenderla, a comprenderla y a retenerla en mi espíritu. Ayúdame, Señor, a ejercitar mis sentidos espirituales para que hoy yo pueda dar un fruto de esta palabra y pueda avanzar en el camino que tú tienes preparado para mí. Hoy te pido, Señor, que envíes tu paz. Envía tu paz. Envía tu paz. Y yo recibo tu paz para poder darle ese fruto que tú estás buscando en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Padre, también en esta mañana yo te pido, Señor, que hagas descender, Señor, tu lluvia sobre este lugar, Señor, sobre cada corazón, Señor. Que abras los cielos, Señor, sobre cada uno de nosotros, y que en este día, Señor, nos hagas inaudibles, invisibles e imperceptibles, Señor, delante de toda hueste de maldad, oh bendito Dios. Y así, Padre, con los cielos abiertos, Señor, que hagas descender, Señor, tu lluvia temprana y tardía, Señor, sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, amén. ¿No se siente? Vamos a leer Proverbios capítulo 8, versículo 11. Ahí vamos a comenzar hoy en esta mañana. ¿Lo puede leer conmigo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Lo puede leer una vez más? Ok, puede tomar su lugar. Y el Señor me ha llevado a entender algo acerca de los deseos. Y ahí en este verso dice: porque mejor es la, dice que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear, dice, no es de compararse con ella. Y vamos a ver una definición acerca de lo que significa los deseos o la palabra deseo. Alan, ahí hay una diapositiva, esa, en donde están 3 definiciones acerca de lo que es un deseo. La primera de ellas no nos ayuda mucho, es sacada de un diccionario, dice acción y efecto de desear. Dice también que un deseo, diga conmigo, un deseo es un anhelo, es un sentir, es una apetencia, es aspirar a algo. ¿Ok? También dice que es por lo tanto, un deseo es por lo tanto el anhelo
¿De cumplir qué? ¿De cumplir qué? ¿De cumplir qué? Una voluntad. Dice, o saciar un gusto. ¿Ok? Y para entender un poquito cómo funciona esto de los deseos, le voy a llevar a que usted recuerde, o si no, porque yo creo que usted ha sido testigo en más de alguna ocasión, en algún lugar público, de algún berrinche de algún niño. ¿Cuántos le ha tocado ver un berrinche de un niño en un lugar público? En las últimas semanas, casi siempre acompaño a mi esposa a hacer el mandado al supermercado, y en las últimas semanas, cuando hemos ido, me ha tocado presenciar dos situaciones en donde los niños se lucen, se estrenan, ¿no? Y la verdad es que de esa manera yo creo que puede quedar un poquito más claro cómo funcionan los deseos en nuestra vida. Y porque lo vemos en los niños, ¿ok? Y ¿a quién no le ha tocado ver cuando un niño anda por ahí con sus padres y ve un juguete que le agrada? Esa es la primera situación que me tocó presenciar. Estábamos ya estábamos en la caja ya para pagar, y estaba una pareja con sus niños ahí adelante de nosotros, y como que el niño había agarrado un juguete y lo había traído durante todo el rato que habían andado ahí en el supermercado, y como que ya conoce cuál es la operación que sucede, que cuando ya ponemos las cosas en la bandita, pues eso es lo que va para la casa, ¿no? Y entonces él ponía el juguete ahí en la bandita y la mamá lo quitaba y lo ponía por un lado, y el niño lo agarraba otra vez y lo ponía en la bandita para que se lo pudieran llevar a la casa, ¿no? Y la mamá le decía, no hijo, no te lo voy a comprar, y él agarraba el juguetito y lo ponía ahí. Y en una de esas el niño soltó un llanto y comenzó a gritar y comenzó a hacer una pataleta como no tiene usted idea. ¿Le ha tocado verlo? Ok. Y entonces el papá del niño vino y lo agarró y se lo llevó. Ok. Otra situación que me tocó ver muy parecida, andábamos por en medio de los pasillos y una niña quiso agarrar algo, y desde el primer momento que lo quiso agarrar, pues su mamá le dijo que no se lo podía llevar, y ella de primas a primeras pues soltó el llanto y comenzó a hacer una rabieta, ¿no? Y pues acto seguido el papá vino y la agarró en sus brazos y se la llevó. Transcurrió el tiempo y nosotros seguimos comprando, y después nos los encontramos allá por la sección de las verduras, y veo al papá con su familia, y la niña traía su juguetito ahí en la mano, ¿no? Entonces dice ¿me regresas por favor a la definición, Alan, por favor? De lo que es un deseo. Y quiero que vayamos a la tercera frase, a la tercera oración, en donde dice que es por lo tanto, un anhelo, dice, es por lo tanto el anhelo de cumplir una voluntad o saciar un gusto. ¿Ok? ¿Qué es un deseo? Es el anhelo de cumplir ¿qué? Una voluntad, ¿no? Siempre dentro de los deseos existe una voluntad dentro de nosotros. Ok, me regresas al versículo que estábamos iniciando, por favor, Alan, 8:11 de Proverbios. ¿Y lo pueden leer conmigo? Dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede, dice, no es de compararse con ella. Y entonces yo me empecé a preguntar, ¿por qué nosotros no hacemos rabietas por obtener la sabiduría? ¿Por qué no hacemos berrinches para obtener la sabiduría? Porque ahí nos están haciendo dos comparaciones. Dice que la sabiduría es
mejor que las piedras preciosas. ¿Y cuántos no desean una piedra preciosa? ¿Cuántos no desean una joya? Está comparándolo con algo que es de mucho valor. Y la verdad es que hacemos muy poco a veces por obtener la sabiduría. Y la segunda comparación que hace, dice, y todo cuanto se pueda, y todo lo cuanto usted pueda desear, dice que no es de compararse con la sabiduría. Usted tiene deseos, todos los días usted tiene deseos, todos los días usted tiene anhelos, y hace a veces hasta lo imposible por querer lograrlos o por obtener lo que usted desea. ¿Sí o no? Cuando no tenemos una casa, queremos una casa. Cuando no tenemos un carro, queremos un carro. Cuando ya tenemos un carro y queremos otro carro mucho mejor, trabajamos y nos esforzamos por querer obtener un mejor carro. ¿Sí o no? Anoche, mientras estaba compartiendo, el Señor me hizo recordar de cuando nosotros llegamos a esta ciudad hace 20 años, precisamente en los primeros días del mes de junio de hace 20 años. Y recuerdo que en ese tiempo vivíamos allá por el sector de Jiquilpan, ahí por donde está la gasolinera Corerepe, y mi esposa ya había venido anteriormente aquí a Mochis, hacía un par de años antes, y ese año que nosotros llegamos, ella llegó un par de semanas antes. O sea, ya tenía un conocimiento de la ciudad más o menos. Y entonces un día me dijo, vamos al supermercado. En aquel tiempo había un supermercado únicamente, estaba La Ley, y tenías la oportunidad de ir allá a La Ley Jiquilpan o venir aquí a la Plaza Fiestas. Y pues yo no conocía nada, eran las primeras semanas, los primeros días que estábamos aquí. Y entonces mi esposa me dice, era junio, hacía muchísimo calor, no tiene idea del calor que hacía. Bueno, sí tiene idea, ya, me quedó claro que sí tiene idea, pero más bien el que no tenía idea era yo. Porque recuerdo también, anoche recordaba eso, que la primera noche que llegué al departamento donde nos tocó vivir, y era un departamento grande, y no teníamos aire. La primera noche que llegamos no teníamos aire. De hecho, duramos un par de semanas sin aire acondicionado. Y la primera noche yo me llevé la primera decepción de mi estancia aquí en Mochis, porque llegué y llegamos al departamento, y en la recámara donde íbamos a quedarnos, le daba el sol toda la tarde, ¿no? Y entonces llegamos en la noche, después de que llegué del avión y todo eso, nos llevaron a cenar y nos dejan ahí en el departamento. Me quito los zapatos para poder bañarme, y cuando pongo mis lindos pies ahí en el piso, se me quemaron los pies. Estaba hirviendo el piso, literalmente estaba hirviendo el piso. No estoy exagerando, es en serio. La verdad así lo sentí yo. Yo vivía en una zona donde no hace calor, o por lo menos no hacía calor, y vine a esta ciudad con este calor tan rico y tan delicioso que podemos disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué estaba hablando de esto? Porque mi esposa ya conocía la ciudad y me dice, vamos al supermercado, y a ella no le gustaba mucho ir ahí al Jiquilpan, porque era nada más el supermercado, le gustaba ir allá a la plaza, porque habían más cosas que ver y tenía oportunidad de que le compraran algo o algo por el estilo, ¿no? Y entonces me trajo caminando desde Jiquilpan hasta la Plaza Fiestas, debajo de un sol, y yo me cambiaba de una acera a la otra donde había sombrita y todo eso, para poder
no soportaba el sol. Eran las 7 de la tarde, pero había un sol tan fuerte que quemaba. Entonces en esos días yo decía, ay Señor, si tuviéramos un carro. Ay Señor, si tuviéramos un carro. Entonces traje esta plática porque es acerca de los deseos. Nosotros tenemos fuentes de donde provienen los deseos. Nosotros tenemos ¿qué? Fuentes de donde obtenemos esos deseos en nuestro corazón. ¿Ok? Si vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. El 16. Haz el 16, por favor, Alan. Dice, porque todo lo que hay, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No proviene del Padre, sino del mundo. Entonces ahí nosotros estamos viendo de dónde provienen muchas veces los deseos que usted y yo tenemos. ¿Ok? Provienen de las cosas que están en el mundo, provienen de los deseos de nuestra carne, provienen de los deseos de nuestros ojos y provienen también de la vanagloria de la vida. ¿Me das por favor la diapositiva, Alan? En donde habla acerca de esto. Hace más o menos 2 meses nuestro pastor nos enseñaba, o aprendíamos todos nosotros, estábamos siendo instruidos, la diapositiva que habla acerca de las 4 fuentes, acerca del viejo hombre. ¿Se acuerda usted de ello? ¿Se acuerda de este diagrama? Entonces de ese diagrama nosotros podemos ver que el viejo hombre tiene deseos engañosos. Diga usted conmigo, deseos engañosos. Y esos deseos engañosos son los que de alguna manera están gobernando a todas estas 4 fuentes, y hay algunas otras más que es de donde provienen generalmente los deseos que nosotros tenemos. Y cuando nosotros revisamos la palabra, la raíz de la palabra deseos, diga conmigo deseos, encontramos que la raíz de esa palabra es epitsumía. Diga conmigo epitsumía. Y el significado de la palabra epitsumía es concupiscencia, es nuestra concupiscencia. Entonces de nuestra concupiscencia es de donde provienen los deseos que cada uno de nosotros tenemos. ¿Ok? Y los deseos están adentro de nosotros. ¿Me das la otra diapositiva, Alan, por favor? Entonces necesitamos entender que la concupiscencia, diga conmigo, la concupiscencia está dentro de nuestra alma. Y nosotros estamos compuestos por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. Entonces la concupiscencia está depositada en el alma. Y el alma junto con nuestro cuerpo conforman la carne. ¿Ok? Y de ahí es de donde provienen los deseos que usted y yo tenemos. Pero también, diga conmigo, pero también el Señor, a través de que nosotros llegamos a la iglesia y comenzamos a entender algunas cosas, comenzamos a desarrollar nuestro espíritu, nuestra parte espiritual comienza a desarrollarse, comienza a despertar. Y cuando nuestro espíritu comienza a ser ejercitado o comienza a recibir palabra, entonces el espíritu comienza también a depositar sus deseos en nosotros. Y ahí viene un problema, ahí viene un conflicto. Porque por un lado están los deseos que provienen de nuestro interior, que provienen a través de todo lo que nosotros hemos obtenido a lo largo de toda nuestra vida, que han sido influenciadas por nuestras familias, por el lugar en donde nosotros nos vivimos, por el lugar en donde nosotros nos desarrollamos. Y entonces viene un conflicto de los deseos que tenemos nosotros con los deseos que el Padre está depositando dentro de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces es donde viene la comparación del versículo que le estoy exponiendo hoy en esta mañana, Proverbios 8:11. ¿Lo pones de vuelta, por favor, Alan? Porque dice que mejor es el ¿qué? La sabiduría. Dice, mejor es la sabiduría, y la compara con las piedras preciosas. Y dice que todo, ¿qué es todo?
todo es un absoluto, no hay nada fuera de un todo. Dice que todo lo que usted y yo podamos desear no es de compararse con la sabiduría. Y entonces ahí viene ese gran conflicto que usted y yo tenemos, el poder vencer los deseos que por un lado están en nuestro interior y poder identificar los deseos que provienen del Padre, que provienen de nuestro espíritu, para poder nosotros avanzar en lo que el Padre requiere que usted y yo avancemos. Y ahí tenemos un conflicto. Porque si en realidad nosotros entendiéramos cuál es el valor que la sabiduría, que la palabra, que la enseñanza que usted y yo estamos recibiendo, nosotros hiciéramos berrinches y berrinches y berrinches contra nosotros mismos, porque los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, la vanagloria de la vida y las cosas que están en el mundo están prevaleciendo en contra de los deseos que el Padre está poniendo para que usted y yo nos desarrollemos. Pero hasta el sol de hoy yo no he escuchado a alguien que haga un berrinche porque no encuentra la sabiduría. Nos acomodamos a ella, nos acomodamos a los deseos de nuestra carne, nos acomodamos a nuestros propios deseos. Y le decía, la raíz de toda esa palabra, deseos. ¿Me das por favor del versículo primera de Juan capítulo 2, versículo 16? Primera de Juan capítulo 2, 16, Alan. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Me das el 17 por favor, Alan? Y dice, y el mundo pasa y sus deseos. Entonces está hablando acerca de todos esos deseos. ¿Me das por favor Tito capítulo 2 versículo 11? 12. Ahorita le digo qué verso es. El 12, ahí está. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos ¿qué? ¿A los deseos qué? ¿Y a los deseos qué? Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Son exactamente los mismos, estos deseos mundanos a los que Pablo se está refiriendo, son los mismos deseos del mundo a los cuales Juan, el apóstol Juan, se estaba refiriendo. Y si vamos a Efesios capítulo 4 versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, despojaos del viejo hombre que está conforme a los deseos engañosos. Y de ahí es donde proviene el diagrama que nuestro pastor nos estaba enseñando, que usted y yo estábamos recibiendo. Entonces todos estos deseos tienen exactamente la misma raíz, epitsumía. Todos estos deseos provienen de nuestro interior, provienen de nuestra carne, provienen de las necesidades que tenemos en nuestro cuerpo, así como de nuestra concupiscencia. ¿Ok? Y la palabra epitsumía, le decía ahorita, el significado es concupiscencia, y en la Biblia, en la Escritura, nosotros lo vemos utilizado de manera indistinta en algunas ocasiones. En algunas ocasiones se escribe como deseos y en otras ocasiones se escribe como concupiscencia. ¿Me das por favor Santiago capítulo 1 versículo 14? Porque ahí se utiliza como concupiscencia. Santiago capítulo 1, 14 dice, sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia
es atraído y seducido. Ahora cambiémoslo y dice, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos, cuando de nuestros propios deseos somos atraídos y seducidos. Y en muchas ocasiones usted ha venido aquí a la iglesia, ha entendido cosas y usted sale con un sentir, sale con un anhelo, sale con un deseo de querer cumplir lo que usted ha entendido. Pero luego llegamos a nuestras casas, nos desarrollamos a lo largo de toda la semana en las cosas que cada uno de nosotros hace, y entonces vemos de que no hemos podido cumplir lo que hemos deseado, lo que hemos anhelado, y nos acomodamos. Simplemente decimos, pues no lo logré. O a veces ni siquiera nos damos cuenta, a veces ni siquiera nos recordamos de esos anhelos, de esos deseos que nosotros teníamos por querer cumplir algo para el Señor, porque nos ganan los deseos de nuestro interior, de nuestra concupiscencia, de nuestra carne. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Sí me está explicando? ¿Sí me está entendiendo más bien? Entonces esa es la lucha que usted y yo tenemos, y el Padre está requiriendo de que usted y yo avancemos. ¿Me das por favor Romanos capítulo 6 versículo 12? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus. Entonces ahí está diciendo que no debe de reinar en nosotros el pecado. Cuando nuestras concupiscencias, cuando nuestros deseos, cuando los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las cosas que están en el mundo, la vanagloria de la vida nos ganan, entonces está reinando el pecado. Pero nosotros no hemos sido capaces de poder valorar eso, de que cuando nosotros no hacemos algo para el Señor, algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, un deseo que Él ha puesto por buscar su palabra, un deseo que Él ha puesto por desarrollarnos espiritualmente, por buscar la palabra, por ejercitar nuestros sentidos espirituales, no le hemos dado el valor que ello requiere. Por eso es de que no peleamos por obtener la sabiduría, porque no le hemos dado el valor que la sabiduría en realidad tiene. Nuestros ojos están puestos en las cosas de este mundo y nos desarrollamos de acuerdo a lo que nuestros ojos ven. Y el Señor está hablando a su corazón, está hablando a nuestro espíritu, para que nosotros peleemos la buena batalla y que podamos comenzar a ejercitarnos para alcanzar lo que Él tiene. Y para poder entender un poquito esto, vamos a la historia, a la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15 versículo 11. Y vamos a leer hasta el 22, Alan. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Diga conmigo, 2 hijos. 12, vamos a leer hasta el 22, Alan. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿Quién repartió los bienes? El padre. 13. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, léalo porque don José Pepe no está leyendo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. A ver, todos al mismo tiempo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y allí desperdició sus bienes. ¿Qué dice? Viviendo. ¿Quién es el que hizo esto? El hijo menor. ¿Y quién es el hijo menor? Usted y yo. Que el Padre nos dio todo cuanto nosotros necesitamos para venir y desarrollarnos en esta tierra.
y hemos venido a vivir perdidamente. Pero el Señor nos encontró. Usted está aquí, yo estoy aquí porque el Señor nos encontró. Y vamos a seguir leyendo del versículo 14, Alan. Dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 14: y fue y se arrimó, dice, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, versículo que sigue, dice: y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre, en casa de mi padre, tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 20: ya no soy digno, dice, de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora sí, 20, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. 21: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado. Vamos a ir al versículo 17. Dice: y volviendo en sí, diga de nuevo conmigo, volviendo en sí. Volviendo en sí es una expresión que viene a representar cuando usted y yo recibimos una enseñanza, recibimos una instrucción de parte del Padre. La enseñanza, la instrucción que usted y yo estamos recibiendo es para que recapacitemos, es para que pensemos, es para que evaluemos nuestra manera de vivir. No es únicamente para que usted y yo adquiramos conocimiento. La instrucción, la enseñanza que usted y yo recibimos es para que algo dentro de nuestro interior, dentro de nuestra manera de vivir, sea transformada, sea cambiada. Entonces usted y yo, cuando recibimos una enseñanza, cuando venimos aquí a la iglesia, debemos de tener nuestros sentidos atentos, porque el Señor está hablándonos y nosotros no alcanzamos a ver cuál es nuestra condición y no sabemos qué palabra es la que el Señor va a utilizar dentro de todo el speech que aquí se presenta, para que usted y yo recapacitemos, para que usted y yo comencemos, o mejor dicho, como decimos generalmente, donde nos caiga el 20. Necesitamos volver en sí. Por eso es necesario que usted y yo estemos atentos, porque una palabra de la que usted y yo recibimos en cada uno de los lugares en donde se expone su palabra, llámese la tribu, llámese la reunión de la célula, llámese una reunión de varones o de mujeres, o cuando viene usted aquí a la iglesia, el Señor va a utilizar una palabra para que usted vuelva en sí. Y cuando usted vuelve en sí, cuando este hombre volvió en sí, se dio cuenta de que él tenía hambre. Y se recordó de que había muchos jornaleros en la casa de su padre y que allá había abundancia de pan. Entonces él tuvo un deseo. Cuando él volvió en sí, vino un deseo en su ser. Y ese deseo fue un deseo que el Padre puso en él. Ven el versículo 18, por favor, Alan. Y el deseo dice: me levantaré e iré a casa a mi padre. Entonces es un pensamiento que viene a nuestra mente. Eso es un deseo, proviene de nuestro interior, pero nosotros tenemos que evaluar. ¿Y cómo vamos a saber de dónde proviene ese deseo? Cuando un deseo proviene del Padre, es que nos va a querer llevar hacia las cosas espirituales. Y cuando ese deseo viene, generalmente, diga conmigo, generalmente, se despiertan los deseos de nuestra carne, los deseos que no provienen del Padre, e interfieren en que usted cumpla el deseo que el Padre puso en usted. Este hombre, el hijo pródigo, el hijo menor, tuvo un deseo
Dijo: me levantaré e iré a casa de mi padre. Era un pensamiento, era un deseo. Pero le digo algo: los deseos no nos llevan a ningún lugar. Usted puede desear muchas cosas, o ha deseado muchas cosas, y no las ha podido lograr. No las ha logrado obtener. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestro interior que interfiere, que viene a causar un conflicto para que nosotros corramos detrás de ese pensamiento, detrás de ese deseo que el Señor, o la motivación, o lo que está detrás de eso, lo ha provocado. Y esto lo podemos ver de manera natural en nuestra vida cotidiana como en la vida espiritual. Y entonces no logramos. Cuando nosotros tenemos un deseo, cuando tenemos un pensamiento, entonces nosotros no estamos logrando lo que el Señor en realidad quiere, si nosotros no lo ponemos por obra. Es ahí donde viene también la Escritura, que nos habla acerca de que no debemos de ser oidores olvidadizos, sino que debemos de ser hacedores de su palabra. Por eso es de que usted y yo, cuando recibimos una enseñanza, cuando recibimos una instrucción, cuando venimos a la iglesia, nosotros deberíamos de orar y decirle al Padre: Padre, ¿qué quieres que aprenda hoy? Porque cuando el Señor nos permite llegar a un lugar, es para que usted y yo seamos enseñados acerca de algo. Y muchas veces llegamos aquí a la iglesia, nos sentamos aquí, recibimos toda la enseñanza, recibimos toda la instrucción, salimos de aquí de la reunión y no nos acordamos ya ni siquiera de lo que sucedió en la reunión. Entonces no recibimos la instrucción porque no estamos atentos, porque no estamos escuchando en realidad, y no tenemos la capacidad de volver en sí. Este hombre tuvo la capacidad para volver en sí porque tuvo hambre. Tuvo hambre, y el hambre le provocó un deseo: regresar a la casa de su padre. Veas el versículo 20, por favor, Alan. Y entonces aquí viene, y este hombre cumplió lo que él deseó. Y dice: y levantándose, diga conmigo, y levantándose, vino a su padre. Entonces no solamente se quedó en un deseo, sino que el deseo produjo en él una acción. Y cualquier cosa que se pudo haber querido levantar para que este hombre pudiera ir a la casa de su padre, no logró que él evitara el ir a la casa de su padre. Y ahí es donde usted y yo muchas veces no hemos entendido el poder que tienen esos deseos que están en nuestro interior, y no les damos importancia, cuando en realidad sí tienen importancia. Todas esas cosas que hacen de que nosotros no busquemos su palabra, que no le demos el valor realmente que la sabiduría tiene, que no le demos el valor a lo que las cosas espirituales tienen para nuestra vida. Y estamos perdiendo el tiempo. Tiempo valioso, tiempo que el Señor está requiriendo, en el cual usted y yo necesitamos estar preparados. Proverbios 14:35. ¿Lo puede leer conmigo? Dice: la benevolencia del rey. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. La benevolencia del rey es para dice: más su enojo contra él que lo avergüenza. ¿Quién es el que lo puede avergonzar? Aquel que recibió todas las instrucciones, pero que no es capaz de hacer lo que el Padre está requiriendo que haga. Y todos venimos aquí a la iglesia por su bendición, ¿sí o no? Pero dice la Escritura que la benevolencia del rey es para con el servidor entendido.
Salmo 111, versículo 10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice: buen entendimiento. Diga conmigo: buen entendimiento. Tienen. Es algo que se obtiene, es algo por lo cual se tiene que trabajar, es algo por lo cual debemos de trabajar para poder lograr lo que el Señor quiere de nosotros, requiere de nosotros. Dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces no se trata únicamente de venir y de recibir la enseñanza, no se trata únicamente de que usted y yo seamos instruidos, sino se trata de que usted y yo hagamos algo con esa enseñanza, con esa instrucción, que veamos, que tratemos de volver en sí, que pongamos la palabra, la enseñanza que estamos recibiendo en contra de las cosas que nosotros hacemos de manera cotidiana, a manera de nuestra manera de vivir, y entonces vamos a encontrar algo que necesitamos cambiar. O en medio de la semana el Señor le va a recordar una acción que usted está realizando y le va a decir: eso tiene que ver con la palabra que recibiste, por eso recibiste la enseñanza. Regresando a Lucas capítulo 15, estábamos en el 20. Lucas capítulo 15 versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre. Diga conmigo: levantándose. Dice: vino a su padre. Dice: y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio. ¿Quién lo vio? Y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? ¿Esperó a que el hijo llegara hasta con él? ¿Esperó a que el hijo llegara con él? Entonces el Padre lo único que está esperando de usted y de mí es que nos levantemos. Estamos nosotros sentados, estamos cómodamente sentados. Estamos cómodamente sentados y recibimos una enseñanza, recibimos una instrucción. Y entonces esa instrucción nos hace volver en sí. Y viene un deseo y dice: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Pero de pensarlo, de tener el deseo a hacerlo, hay mucho trecho. Pareciera una acción sencilla, pareciera de que solamente es: me levanto. Pero en ese levantarse interfieren muchas cosas que están queriendo hacer, evitar de que usted en realidad se levante. Pero cuando logramos levantarnos, el Padre lo único que necesita ver es nuestra cabecita que asoma. Y entonces dice: ahí está mi hijo, voy a hacer misericordia con él. No va a poder lograrlo, le tengo que ir a ayudar. Y entonces Él corre detrás de nosotros para agarrarnos de la mano, para que no perdamos el impulso de lo que ya logramos hacer, levantarnos. Y entonces Él nos toma de la mano y nos termina de poner de pie. El problema es de que nosotros no hemos alcanzado a visualizar eso, de que lo único que tenemos que hacer es dar un paso para que Él venga en nuestro encuentro y nos tome de la mano y nos levante, nos termine de levantar. Requiere su decisión, requiere de su determinación para poder cumplir los deseos que el Padre está poniendo en su corazón. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice: palabra fiel. Dice: si alguno anhela. Diga conmigo: anhela. Si nosotros revisamos de nuevo, una de las definiciones de un deseo es un anhelo. Dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, dice: buena obra desea. Dos veces está aquí la palabra desea. Cuando dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo
que el obispo sea. Eso quiere decir que es necesario, no solamente está en el hecho de desear algo, sino que es necesario que usted lo obtenga. Dice, si alguno desea obispado, buena obra desea, pero no basta el hecho de que nosotros tengamos el deseo de convertirnos en un obispo. Es necesario que usted y yo trabajemos por convertirnos en obispos. Y después de que dice el versículo 2, dice, es necesario que el obispo sea, y comienza a dar toda una serie de características que el obispo necesita tener. No solamente es el hecho de desearlo, de anhelarlo, de querer ser, sino que tiene que venir el hecho de que usted trabaje por convertirse en alguien irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y sigue la lista para más adelante. Pero no nos vamos a meter en ello. Lo único que estoy queriendo mostrarle de estos versículos es de que hay algo muy diferente entre el ser y el desear. Porque estoy seguro de que usted muchas veces ha deseado desarrollarse espiritualmente. Estoy seguro de que usted ha entendido muchas cosas que aquí se le han explicado, que aquí han sido enseñadas para usted, y usted dice, yo quiero lograr esto, yo quiero convertirme en esto, yo quiero hacer esto. Pero cuando luego está allá a solas, los deseos de su carne, de sus ojos, la vanagloria de la vida, evitan de que usted corra detrás de ese anhelo que el Señor está poniendo en su corazón. Y allí es donde estamos perdiendo la batalla, porque no hemos logrado entender de que lo que necesitamos hacer es permanecer en esa decisión, en ese anhelo, en esa decisión que se tomó inicialmente a causa de un pensamiento. Romanos capítulo 8 versículo 5 dice, porque los que son de qué, porque los que son de qué, de la carne, dice, piensan en las cosas, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y a muchos de los que estamos aquí no nos gusta que nos digan que somos carnales. Nos sentimos mal. Algunos hasta se sienten ofendidos. Pero no corremos detrás de los deseos que el Padre está poniendo en nuestra vida. Pero mientras nosotros no hagamos berrinches, y no le digo un berrinche así como literalmente los conocemos, sino que en realidad nosotros peleemos. Cuando nosotros vemos a un niño hacer un berrinche, porque él está peleando y peleando por conseguir lo que él quiere. Y si lo obtiene, entonces deja de hacer el berrinche, ¿sí o no? Entonces es lo que yo estoy tratando de que usted entienda, de que usted tiene que no pelear, no hacer pataletas, no ponerse a lloriquear, que es como normalmente nosotros vemos que es un berrinche, sino la parte en donde tenemos que pelear y pelear y pelear y pelear hasta obtener lo que el Señor está teniendo para nosotros enfrente. De que usted obtenga sabiduría, de que usted en realidad obtenga entendimiento, de que usted comience a cambiar su manera de vivir, de que deje de venir aquí a la iglesia y se esté durmiendo en medio de las prédicas. Eso es pelear. Eso es pelear. Hay un deseo de su carne. ¿Por qué? Porque no descansó bien, porque se acostó muy tarde, porque estuvo muchas horas metido en el celular. Encuentre cuál es la razón que lo hizo que usted se durmiera tarde y comience a pelear en contra de ello. Hace días escuchaba
una plática de un hombre que estaba compartiéndole a un grupo de jóvenes. Y dentro de esa plática, este hombre estaba diciendo de que esta generación está idiotizada. Utilizó esa palabra, está idiotizada por el celular. Y yo comencé a evaluar mi vida. Y comencé a ver y a checar los tiempos en los cuales yo pasaba metido en el teléfono. Dice que haciendo cosas. A fines del año pasado perdí mi Biblia. Y después de que perdí mi Biblia, compré una nueva Biblia. Pero la verdad es que me daba flojera agarrar la Biblia nueva, porque ya no tenía todo lo que tenía escrito, ya no me podía guiar de una palabra hacia otra. Las marcas que yo tenía en mi Biblia ya no las encontraba. Y entonces comencé a hacer algo, comencé a transcribir del celular. Y tomaba el celular para transcribir, y llegaba una notificación de el Luis Orona saludándome, y ahí estaba yo queriendo transcribir. Y ¿quién me habló? El Luis. Lo dejaba en visto. Y entonces el Señor me llamó la atención y me dijo: agarra la Biblia. Y dejé de utilizar el teléfono para estar transcribiendo. Cuando escuché esta plática acerca de cómo esta generación está siendo idiotizada, entonces comencé a hacer algo en mi vida. Y generalmente este hombre decía: tenemos el teléfono a un lado de la mesa en donde de nuestra recámara, en el buró de la recámara, y ahí está, suena y suena el teléfono. Y muchas veces no nos dormimos porque ahí está sonando y sonando y sonando, y queremos estar viendo qué es lo que está sucediendo. ¿Cierto o no? Y entonces yo tomé una decisión. Dije: lo último que voy a hacer en la noche es leer su palabra. Me voy a olvidar del teléfono. Lo primero que voy a hacer en el día es no revisar el teléfono. Voy a meterme a leer su palabra. Y entonces no voy a permitir que las cosas de este mundo sigan contaminando mi manera de vivir. Estoy queriéndome desarrollar como alguien del Espíritu. Tengo que poner en práctica las cosas del Espíritu. Tengo que poner en práctica que lo último que yo haga en el día es tener un contacto con el Padre. Es tener un contacto en la mañana que yo me levanto. Lo primero que yo tengo que hacer es buscar su palabra. No estar pendiente de lo que fulano, sutano, mengano esté haciendo, diciendo, o lo que me quiera decir. Antes vivíamos muy cómodos, sin necesidad de un teléfono. Pero ahora no podemos salir de casa si no traemos el celular. Tenemos una dependencia del teléfono. Yo he comenzado a hacer una cosa, he comenzado a hacer algo con los jóvenes. Y en la reunión de jóvenes, yo no les permito a los jóvenes que estén viendo su Biblia en el teléfono. Los traigo y los pongo ahí y les digo: a ver, saquen su teléfono, pónganlo enfrente de su silla, y ahí lo ponen en el suelo, enfrente de su silla, pero tienen que traer una Biblia. Y si no traen una Biblia, ven las pantallas, y si no pueden ver las pantallas, entonces ven la Biblia del que tiene a un lado. Porque es necesario que nosotros pongamos en práctica las cosas del Espíritu, que nos desarrollemos espiritualmente. Vamos de regreso a lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 12. Dice: no reine pues. Romanos 6, 12 dice: no reine pues el no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, sino que debe de reinar las cosas que usted y yo estamos recibiendo del Espíritu, o estamos recibiendo en el Espíritu.
Usted y yo necesitamos ejercitar nuestros sentidos espirituales. Y esa es la lucha que usted y yo tenemos. Cuando yo comencé a entender esto, lo que me llevó a poder a estudiar un poquito acerca de ello, un día en una administración, en una enseñanza que estábamos recibiendo de parte de la nube, se nos dijo, vaya por favor al primer libro de Samuel, capítulo 4. Allí en el libro de Samuel, capítulo 4, habla acerca de Elí. Diga conmigo, el sacerdote Elí. De cómo el sacerdote Elí fue cortado. Y allí en el capítulo 4 se nos narra de cómo anteriormente, en el versículo 3 creo que es, el padre viene y le da una palabra al sacerdote Elí y le dice que va a ser quitada su gloria, que va a ser quitada su presencia de su casa y que le iba a ser notorio cuando murieran sus dos hijos. Entonces el pueblo de Israel fue a una pelea contra el pueblo de Filistea, y entonces en esa pelea mueren sus dos hijos, Ofni y Finés. Versículo 11. Dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Versículo 17. Dice, y de la lucha, de la guerra que habían tenido, sale libre un mensajero. Dice, y el mensajero respondió diciendo, se presenta delante de Elí, del sacerdote Elí, dice, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido. Versículo 18. Dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, dice, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Cuando estábamos recibiendo la enseñanza, se nos dijo algo que quedó grabado en mi corazón, que si el sacerdote Elí, que estaba sentado en una silla, se hubiese levantado, él hubiese podido ir a pelear por el arca. El arca de Dios fue capturada por los filisteos, pero si el sacerdote Elí se hubiese levantado, si el sacerdote Elí hubiera sido capaz, a pesar de ser viejo, a pesar de ser pesado, si hubiese sido capaz de poder levantarse, entonces hubiese podido tener la capacidad de ir a pelear por el arca. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero cuando usted y yo no nos levantamos, cuando usted y yo no tenemos la oportunidad de poder levantarnos, corremos el riesgo de que sea nuestra última oportunidad. Dice la Escritura que mientras hay vida, tenemos esperanza. Si el sacerdote Elí, esa instrucción, esa enseñanza quedó tan grabada en mi corazón, porque eso quiere decir que a pesar de todas las cosas que hayan sucedido en nuestra vida, el Señor todavía nos permite tener la oportunidad de poder levantarnos. El problema es de que a veces ni siquiera eso hemos entendido, y nos quedamos cómodamente sentados, o nos hacemos más bolita ahí en la cama en lugar de levantarnos, o decidimos irnos a la cama antes que leer su palabra. Vamos a Job capítulo 7.
Job fue uno de los que entendió esto. En el capítulo 7 de Job, vemos cómo Job estaba pasando por una prueba sumamente difícil. Y entonces Job dice: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? Y sus días como los días del jornalero. Versículo 2: como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. 3: así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Versículo 4: cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Job en este momento estaba volviendo en sí. Se estaba dando cuenta que había algo que él tenía que cambiar. Él está haciendo referencia a los meses de calamidad que estaba sufriendo a causa de la prueba en la cual estaba siendo sometido. Él estaba deseando, dice, deseaba que se llegara el fin de la jornada del trabajo. Usted y yo trabajamos todos los días, y ahí estamos alrededor de las 3 de la tarde. Los que tienen un horario corrido o los que trabajan con horario quebrado, ahí están viendo la hora, a qué hora llega la hora, cuándo se cumple la hora de la salida. Y estamos, ay, qué lento camina este reloj. Ya quiero salir, ya quiero que se llegue la hora de la salida. ¿Sí o no? Todos los días. Así estaba Job. Quería que esos días que estaban siendo malos se acabaran. Y entonces Job estaba entendiendo que lo que tenía que hacer era levantarse. Dice: ¿cuándo me levantaré? ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? Que dijo: me levantaré e iré a casa de mi padre. Diga conmigo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y cuando usted se levante, entonces el Padre va a correr en su encuentro. Eso es lo que le sucedió a Job. Él comenzó a volver en sí y entendió que tenía que levantarse. Capítulo 42 de Job, versículo 5. No vemos en la escritura específicamente algo en donde nos diga cómo fue que Job se levantó, pero al final del libro nosotros vemos cómo la vida de Job fue transformada. Porque dice Job: de oídas te había de oídas te había oído, pero ahora, dice, mis ojos te ven. ¿Qué no es eso lo que usted y yo buscamos? ¿Qué no es eso por lo cual usted está aquí? ¿Qué no es eso lo que usted está anhelando en su corazón? El conocerlo, el conocerlo, el conocerlo a Él. Dígale al que está a su lado derecho: ¿cuándo te levantarás? Levántese, levántese mi hermano, levántese mi hermano. Estudiando un poquito esto, el Señor me llevó a entender, buscando el significado de la palabra deseo, encontré que la raíz latina de la palabra deseo es decidium. De ahí proviene la palabra desidia. Son deseos no cumplidos.
Muchos de nosotros somos desidiosos. Muchos de nosotros estamos batallando con la desidia. Muchos de nosotros nos estamos cansando de tener deseos y no ver el cumplimiento de esos deseos. Proverbios capítulo 13, versículo 12. Dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida, pero árbol de vida, pero árbol de vida. Cuando usted vea el cumplimiento de sus deseos espirituales, usted va a comenzar a correr detrás de la palabra. Véalo de manera natural. Antes no tenía carro, logró comprarse su primer carro. No importa cómo era el carro, no importa si a las llantas se le mirara el aire, no importa si detrás del carro viniera una chorrera de humo, pero usted a donde quiera que iba se sentía orgulloso. Tengo mi carro. Y se pavoneaba con su carro. ¿Sí o no? ¿Cómo cree que iban los niños de los berrinches que le estaba diciendo? Cuando andaban con su juguetito, se reían, andaban ahí disfrutando su juguetito. Trasládelo a las cosas espirituales. Quiere correr detrás de la palabra, quiere tener fuerza, quiere tener vigor. Cumpla los deseos que el Padre pone en su corazón. Pelee por buscar, por levantarse. Que no quede en un simple deseo. Y entonces usted va a ser capaz de vencer a la desidia. La desidia no se va a ir porque yo ore por usted o porque el pastor ore por nosotros para que la desidia nos deje. El Señor está queriendo que usted aprenda a pelear sus propias batallas. Y usted va a lograr vencer la desidia cuando las cosas no se queden en un simple deseo. Muchos de los que estamos aquí estamos peleando y batallando con la pereza. Proverbios 21-25. El deseo del perezoso, el deseo del perezoso, el deseo del perezoso. ¿Qué sucede cuando usted tiene un vivo deseo por agradar al Padre, por buscar su palabra? Usted sale de la reunión y quiere agradarlo a Él, quiere buscar su palabra, quiere desarrollarse, quiere hacer las disciplinas, quiere hacer todo para Él, quiere agradarlo a Él. Pero al término de la semana usted llega y se da cuenta, y no la hice. Deje usted que el mismo día no se dé cuenta. Al fin de la semana, al fin del mes, cuando llega el siguiente domingo y llega aquí y comienza en medio de la alabanza y el Señor comienza a mover las cosas dentro de su espíritu y comienza a redarguirlo porque usted ni siquiera se acordó de buscarlo. Se comienza a sentir mal. Dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Proverbios capítulo 13 versículo 4. El alma del perezoso desea. ¿Y qué dice? ¿No le dije hace rato que los deseos no nos llevan a ningún lugar? El deseo por sí solo no lo va a llevar a ningún lugar, mi hermano. No se trata de que usted desee, de que usted anhele, se trata de que usted haga.
Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea. Proverbios capítulo 13, versículo 19. Dice: el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Trabaje, pelee. Si quiere ponerlo de manera natural, haga berrinches por alcanzar sabiduría. Dele el valor que la sabiduría tiene. Cuando usted alcance a darle el valor, el verdadero valor que la sabiduría tiene para nosotros, entonces usted va a ser capaz de poder pelear y pelear y pelear para poder alcanzarlo. No quiere decir, mi hermano, que usted va a dejar de hacer todas las cosas que hasta ahorita hace por lograr por alcanzar la sabiduría. No, es en medio de todas las cosas que usted y yo nos desarrollamos, es en medio de todas las cosas en medio de las que usted y yo nos desarrollamos o hacemos, es que ahí apartemos un tiempo para poder estar con Él, para que comencemos a ver los deseos que ya no son simples deseos, sino que logramos alcanzar algo, sino que logramos tener las cosas que de verdad estamos anhelando, las cosas que de verdad estamos deseando. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Habla de la pereza, y el Señor nos pone algo para que nosotros podamos entender cómo opera la pereza en nuestras vidas. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. 7. La cual, dice, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño, Jehová Nisi? ¿Cuándo nos levantaremos de nuestro sueño, mis hermanos amados? ¿Cuándo dejaremos de que las cosas que el Padre está poniendo en nuestro corazón dejen de ser deseos y comiencen a ser acciones verdaderas, acciones reales en nuestra manera de vivir? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a tomar la decisión de levantarse? Cuando usted logra levantarse, va a tener la oportunidad de ver la ayuda del Padre, que va a correr en su ayuda. El Señor está hablando esta palabra no para traer un juicio a nuestra vida. Está trayendo esta palabra porque el anhelo, porque el deseo de Él, que es una raíz diferente. Cuando lo vemos nosotros en Juan, en tercera de Juan capítulo 3 versículo 2, cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La raíz de esa palabra, de yo deseo, no es la misma raíz de epitsumía. No es algo que salga de la concupiscencia de alguien. Es algo que es hecho en nuestra vida.
es algo que el Señor ya hizo en nuestra vida. Es algo que el Señor ya instituyó dentro de nuestros genes, que lo único que usted y yo requerimos para poder ver cumplido ese deseo es de que usted y yo nos levantemos. Porque si usted y yo nos levantamos, entonces vamos a ser prosperados, entonces vamos a tener salud, entonces vamos a prosperar en nuestra alma. Si nosotros regresamos al capítulo 15 de Lucas, de nuevo al versículo 21, Lucas 15, 21. En el 18, vamos al 18 primero, porque ahí es donde se instituye el deseo en el corazón del hijo pródigo. Dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hubo un deseo de levantarse. Él sabía que se tenía que levantar e ir a la casa de su padre. Pero cuando llegara con la casa de su padre, cuando estuviera con él frente a frente, le tenía que decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 22. En el 21 vemos como él, en el 20 vemos como él se levanta. En el 21 vemos como el padre viene y corre detrás de él. Pero en el 22 nosotros vemos que el padre ya está con él. En el 21, dame por favor, Alan. Porque en el 21 él cumple el deseo completo. Él dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el 21 nosotros vemos que el hijo llega con el padre. El padre lo toma en sus brazos y lo besa. Y entonces el hijo viene y le dice lo que él había puesto en su corazón: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces el padre hace algo. El padre no lo pone como uno de sus jornaleros. 22. Sino que llama a sus siervos y les dice: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El Señor quiere restituirnos, y en esa restitución que el Señor quiere darnos un vestido, quiere ponernos un anillo y quiere ponernos calzados en nuestros pies. ¿Para qué? Para que podamos caminar por el camino nuevo y angosto que Él ha preparado para nosotros. ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está entendiendo? Entonces levántese. Levántese. ¿Quiere la bendición de Dios? Necesita levantarse y caminar hacia la casa del Padre. Usted ya entendió que salimos un día de casa y que tenemos que regresar a casa. Para poder emprender ese camino es necesario levantarnos, mis hermanos. Usted ya entendió que el propósito es regresar a casa. Levántese. No permita que la desidia continúe obrando en contra suya. No permita que la pereza siga obrando en contra nuestra. Otros dos espíritus que están asociados con estos dos que le he presentado ahorita se llama negligencia. Y el otro espíritu que está asociado con ello se llama el procrastinar. El procrastinar tiene que ver con el hecho de ir postergando las cosas que son importantes en nuestra vida con otras cosas, con otras muchas cosas que no son importantes. Ninguno de esos cuatro espíritus, ni la desidia, ni la pereza, ni la negligencia, ni el procrastinar, se van a ir de nuestras vidas porque alguien ore e imponga sus manos sobre nosotros. Se van a ir cuando usted se convierta en un guerrero, cuando usted comience a entender que necesita pelear la batalla del día a día, cuando usted entienda que en medio de su vida tiene que prevalecer las cosas del espíritu en contra de las cosas de la carne.
¿Qué es lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 24? Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice: pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Pero los que son de Cristo, en medio de su trabajo, en medio de su escuela, en medio de sus familias, usted se llena la boca diciendo que es cristiano. Y a veces es su carta de presentación en muchos lugares. Y la Escritura dice: pero los que son de Cristo han crucificado su carne. Han crucificado la carne, dice, con sus pasiones y deseos. Pero lo que el Señor está poniendo en mi corazón es que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y las cosas de este mundo, es decir, las pasiones y los deseos de mi carne, están prevaleciendo en contra del deseo que Él está queriendo poner en mi corazón. Porque no he sido capaz de poder apartar un tiempo para Él. Porque a pesar de todo el tiempo que tengo viniendo a la iglesia, recibiendo enseñanzas, recibiendo instrucciones, aún todavía soy niño. Proverbios capítulo 8 versículo 11. ¿Lo puede leer? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Queremos tomar un poco de tiempo para las personas que nos visitan, que vienen aquí por las primeras veces. Sabes, este mensaje es para toda la iglesia y queremos hacerte una invitación muy específica para ti que nos visitas y que estás en este lugar. Alexis nos está hablando de un tema algo fuerte para cada uno de nosotros, que nos reta, que nos enseña, que nos pone en una situación en la cual nosotros tenemos que tomar una decisión de continuar, de levantarnos, de seguir caminando. Veíamos en Lucas capítulo 15 la parábola del hijo pródigo y podíamos ver cómo este hijo se levantaba e iba a la casa de su padre. Sabes, el día de hoy tú estás en este lugar porque alguien te invitó, aceptaste una invitación de hace un tiempo porque sentías algo en tu corazón que te movía a estar en este lugar. Quiero decirte que el deseo de Dios en esta mañana es que tú le conozcas. El deseo de tu espíritu también en esta mañana es acercarte a tu Padre. Yo te voy a invitar en esta mañana a que si tú quieres tomar una decisión de decirle a Jesús que lo necesitas en tu corazón, que has peleado con los deseos de tu carne, pero que el día de hoy quieres pedirle perdón por tus pecados, yo te voy a invitar a que, como leíamos estos versículos, tú te levantes en esta mañana y junto conmigo puedas hacer esta oración. Sabes, es una oración que te va a tomar 1 minuto, 2 minutos, y que cada uno de nosotros que estamos en este lugar en algún momento la hicimos. Es una decisión que puede cambiar todo el resto de tu vida. Te lo vuelvo a decir, es una decisión que tu espíritu está esperando, que el mismo Dios está esperando que tú tomes. Así que yo le voy a invitar a la iglesia a que cerremos nuestros ojos, y a las personas que nos visitan por las primeras veces que se pongan de pie, por favor, para que hagan esta oración junto conmigo. La decisión está en tu corazón, la decisión la tomas tú. Y
Y a nosotros nos encantaría ver que tú tomas esta decisión y decides continuar un camino para conocer a Dios. Te invito, ponte sobre tus pies, levántate, vence ese obstáculo que te está impidiendo el día de hoy el quedarte sentado, el quedarte sentada. Llámese vergüenza, llámese pena, llámese cualquier otra situación. Ponte de pie. Veo gente que se está poniendo de pie, pero sé que aún hay más gente en este lugar que quiere recibir a Cristo en su corazón en esta mañana, que quiere decirle a Dios que le necesita. Gracias por ese valor, por esa valentía que demuestran cada uno de ustedes. Y les aseguro que esta decisión va a marcar el rumbo de sus vidas. Les aseguro que esta decisión, su espíritu lo estaba anhelando hace mucho tiempo y el día de hoy se va a manifestar. Te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro y que repitas, y toda la iglesia te va a ayudar a repetir esta oración. Y dile, creyendo en tu corazón y confesándolo con tu boca, dile: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberme quedado tanto tiempo sentado y por no correr a tu casa. Pero el día de hoy te quiero reconocer como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por esta oportunidad que me das de conocerte y de entenderte. Abro las puertas de mi corazón para pedirte que tú seas el Rey de mi vida. Yo creo que tú moriste por mí en esa cruz y pagaste por mis pecados, y que resucitaste al tercer día para darme vida juntamente contigo. Enséñame cada día a levantarme y a correr a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que le demos un aplauso a Dios por la vida de estas personas. Y a ustedes que se pusieron sobre sus pies, les queremos invitar, si nos pueden acompañar de este lado, por favor, del auditorio. Queremos hacerles aún otra invitación. Así que si alguien te acompañó, te invitó, mejor dicho, aquí a la iglesia, le pedimos a esa persona que te acompañe solamente un minuto aquí con nosotros, por favor. Queremos tomar unos datos tuyos y queremos hacerte una invitación. Gracias. Si usted se puso de pie, por favor, acompáñenos a este lugar. Y al resto de la congregación le voy a pedir que vuelva a leer este versículo, Proverbios capítulo 8, versículo 11. Léanlo en voz alta. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Lo puede volver a leer? Cierre sus ojos y medite en este verso, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Medite en su corazón. Medite acerca del esfuerzo o la falta de esfuerzo que usted ha tenido en su vida para poder adquirir la sabiduría. Y cuando usted medite en ello, el Señor le va a hacer volver en sí.
Y cuando usted vuelve en sí, va a tener la capacidad, va a tener la fuerza necesaria para poder levantarse. Porque cuando usted vuelve en sí, el Señor le va a hacer saber de que es necesario levantarse y entender que tiene que ir a la casa del Padre. Medite en su corazón. Y el Señor va a hablar a su corazón y le va a decir en qué situación, en qué momento usted ha menospreciado la sabiduría y se ha dejado llevar por los deseos de su carne. Y la pereza, en lugar de que sea el Padre el que viene a su encuentro, viene la pereza y lo atrapa, o la desidia, o la negligencia, o el procrastinar. Son las cosas que han salido a su encuentro cuando usted no ha sido capaz de poder levantarse, y lo atrapan con sus marañas, con su red. Le pido algo, no cante. Es tiempo de meditar, es tiempo de escudriñar en su corazón. Nada encubierto hay ante la luz de tu verdad. Libertarás, toda tiniebla huirá. Despierta tú que duermes, levántate, alumbrados fueron nuestros ojos, cayendo en tierra me postré, cegado mas lo veo a él, y sus pisadas seguiré y declararé. En la tierra habrá conocimiento de ti, se cubrirá como las aguas el mar, y nada encubierto hay ante la luz de tu verdad. Libertarás, toda tiniebla huirá. Despierta tú que duermes, levántate, alumbrados fueron nuestros ojos, cayendo en tierra me postré. Sus pisadas seguiré y declararé. En la tierra habrá conocimiento de ti,
despertar en la generación. El velo cayó, el velo cayó. Hay un despertar en la generación. El velo cayó, el velo cayó. Hay un despertar en la generación. El velo cayó, el velo cayó. Hay un despertar en la generación. El velo cayó, tu cruz lo rasgó. Y en la tierra habrá conocimiento de ti, se cubrirá como las aguas el mar. Si dentro de todo lo que usted ha estado pensando en estos momentos, si dentro del meditar que hay en su corazón, usted ha descubierto que ahí está la pereza, que ahí está la desidia, que ahí está la negligencia, que ahí está el procrastinar, lo que tiene que hacer es levantarse. Levántese, reconociendo que usted está peleando con cada una de esas cosas. Y levante sus manos al cielo y comience a pedirle perdón al Señor. Pídale perdón por cualquier cosa que le ha estado impidiendo que usted llegue al cumplimiento de los deseos que Él ha puesto en su corazón. Pídale perdón. Pídale perdón. Abra su boca. Abra su boca y hable con Él. Recuerde, el hijo pródigo tuvo un deseo. Dijo: me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Usted ya se levantó. El Padre ha venido a su encuentro. El Señor está aquí. Ahora, abra su boca y pídale perdón a Él. Él está aquí. Está queriendo tomarlo en sus brazos. Pídale perdón. Ábrale su corazón. Es algo entre usted y Él. Él conoce cada pensamiento de su corazón. Él conoce cada situación en donde Él se presentó delante de usted y usted dijo: no, mejor voy a hacer esto otro. El Padre bendiga a sus siervos a que vengan y le pongan un vestido nuevo, para que usted tenga la capacidad de poder pelear y poder vencer en el día a día. Padre, envía a tus siervos a este lugar.
lado, más lo veo a Él. Y sus pisadas seguiré y declararé. En la tierra habrá conocimiento de ti, se cubrirá como las aguas del mar, nada encubierto hay ante la luz de tu verdad, libertarás toda tiniebla, huirás. En la tierra habrá conocimiento. Levante tus manos al cielo. Levante tus manos al cielo. Como las aguas del mar, en nada encubierto hay ante la luz de tu verdad, libertarás toda tiniebla, huirás. Hay un despertar en la generación, el velo cayó, el velo cayó. Hay un despertar en la generación, el velo cayó, el velo cayó. Hay un despertar en la generación, el velo cayó, su cruz lo rasgó. Y en la tierra habrá conocimiento de ti. En nada. Alan, Gálatas 6, 24, 9. Gálatas 6, 9. Abra sus ojos y vea ese verso. Dice la Escritura: no nos cansemos pues de hacer bien. ¿Qué es todo bien? Es todo lo que desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dice: no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Antes estábamos desperdiciando nuestros bienes en lugar de estar segando. El Padre quiere que usted y yo seguemos día a día. Por eso el Padre le manda este versículo y le dice: Jehová Nisi, póngale su nombre, póngale su nombre. Ahí dice: Alexis, no te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Alexis, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Alexis, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas.
Póngale su nombre y dígaselo a Él. Dígaselo a su espíritu. Dígaselo a su espíritu. Que su espíritu se impregne de esa palabra. Que esa palabra lo va a impulsar a que usted pueda pelear la buena batalla día a día, que va a tener mañana, que va a tener pasado mañana, que va a tener cualquier día. Si usted no se cansa de hacer el bien, usted va a cegar. Tú vas a ser un segador, Giovanni. Vas a ser uno de los que ciegan. Vienen los días en los cuales el que ara alcanzará al segador. Vienen los días, Giovanni, en que el que ara alcanzará al segador. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Levanta tus manos y adóralo a Él. Levante sus manos al cielo. Lo quiero bendecir. He aquí, Señor, un pueblo, Señor. Así te ve el Señor, Jehová Nissi. Un pueblo esforzado y valiente. Por eso dice el Señor, has enfrentado las luchas y las batallas a las cuales te has enfrentado. Por eso
es que has sido punta de lanza, dice el Señor. Pero por cuanto has entendido, dice el Señor, que deposité en ti mi espíritu y que en ti no están los genes del cansancio, no está el desmayar en tu espíritu, y has permanecido caminando, cayéndote y levantándote, cayéndote y levantándote, pero has permanecido, dice el Señor, en mis caminos, en mi palabra. Por cuanto eso ha sido algo real en tu vida, he aquí, dice el Señor, vienen días en los que el que ara alcanzará el segador. Tú eres uno, dice Jehová Nissi, de los que ha entendido de que no has venido a esta tierra para vivir perdidamente. Estás entendiendo de que hay que trabajar para poder cosechar. Pídeme, dice el Señor Jehová Nissi. Pídeme y te daré. Pídeme y te daré. Porque ya no pedirás, dice el Señor, para tus propios deleites, sino que pedirás para permanecer en mi palabra. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. No te canses pues de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo segarás. No te canses pues de hacer el bien, sino que a tu tiempo segarás. Sella, Señor, esta palabra en el espíritu de cada hombre y de cada mujer. No solamente de los que estamos aquí, Señor, sino de las otras dos reuniones también, Señor. Sella, Señor, esta palabra y ayúdanos, Señor. Envía la ayuda que cada uno de nosotros necesitamos para poder vencer, Señor, a todo espíritu que se quiera levantar para evitar que corramos detrás de tu palabra, Señor. Sella esta palabra en el espíritu. Sella esta palabra, Señor, en nuestro espíritu. Sella, Señor, esta palabra en nuestro espíritu. Te damos gracias, papá. Gracias por estar aquí. Gracias por darnos el pan nuestro de cada día. Que el Señor te bendiga, Jehová Nissi. Que tengas una bendecida semana. Que tengas una semana llena de frutos. Que el Señor te bendiga. Dale un aplauso a nuestro Dios. Dale un aplauso a nuestro Dios. Dale un aplauso a nuestro Dios.